Hola, mi nombre es María y quiero compartir con vosotros novedades de Velika Kladuša. Aquí el campo de refugiados de Miral ha sido cerrado y la policía está obligando a la gente a entrar en el campo de Lipa. El 28 de abril de 2022, por la mañana, la policía se ha presentado en el campo de refugiados de Miral y ha obligado a la gente a subir a los autobuses para llevarlos al campo de Lipa, que está situado a 2 horas en coche de aquí. Según la información que tenemos en este momento, también se han desalojado 3 casas ocupadas y las personas que vivían allí han sido también obligadas a trasladarse al campo de Lipa. La gente estaba durmiendo cuando la policía apareció para llevárselos. Nonem Kitchen calcula que unas 150 a 200 personas del campo de Miral y unas 15 personas de casas ocupadas han sido trasladadas a Lipa. Varias personas ya nos han dicho que quieren abandonar este campo tan pronto como puedan. Nos han dicho que cuando la gente llegó a Lipa fueron todos registrados y no tuvieron la posibilidad de salir inmediatamente del campo. ¿Por qué podemos decir desde Nonem Kitchen que esto no está bien? El campo de Lipa, un campo de refugiados que está siendo pagado por la Unión Europea para retener ahí a unas personas que la misma Unión Europea maltrata en nuestras fronteras, está lejos de cualquier pueblo o ciudad. Está situado en medio del bosque y mucha gente no quiere estar tan aislada. La gente que se desplaza aquí no puede viajar en autobús. Hay una prohibición local. Así que si necesitan ir a una tienda, deben caminar unos 20 kilómetros. Las condiciones de vida en el campo de Lipa, que, insistimos, está financiado por la Unión Europea, son muy duras. La gente se ha quejado de esto desde que se abrió por primera vez en 2020. Las personas que vivían allí aseguran que no hay privacidad. Muchos comparten contenedor con otras personas que no conocen. No hay condiciones higiénicas adecuadas y deben hacer largas colas para conseguir algo de comida. La zona de Lipa es muy húmeda y lluviosa, también en verano. En diciembre de 2022, el campamento de Lipa se incendió y la policía obligó a la gente a quedarse en esa zona remota, cerrando las carreteras para que no pudieran salir del lugar. La gente se había quemado la ropa con el fuego, por lo que estaban congelados y tenían muy poco acceso a la comida. Mucha gente teme que pueda volver a ocurrir algo similar. Y tampoco está bien porque estas políticas, promovidas por la Unión Europea en sus países vecinos, borran toda la libertad de la persona. Las personas que intentan buscar seguridad y encontrar un nuevo lugar donde vivir sufren violencia física y psicológica en las fronteras de la Unión Europea. Uno de los muchos ejemplos de cómo se maltrata a las personas que se desplazan y se encuentran en situaciones desesperadas es que hay una tienda justo al lado del campo de Lipa, así que la gente tiene la posibilidad de ir a comprar alimentos allí. Lo que pasa es que los precios son casi el doble que en las tiendas normales. Estos desalojos y situaciones similares han ocurrido antes. Y la gente siempre acaba escapando de Lipa, escondiéndose de la policía, caminando por el bosque durante kilómetros y kilómetros, evitando las carreteras y volviendo a sus casas ocupadas. Desde Nonem Kitchen exigimos que se deje de torturar a la gente con estas políticas de la Unión Europea en las fronteras de la Unión Europea. Hola, soy Alice, voluntaria de Nonem Kitchen en campo en el nordeste de Serbia. Hace 2 meses que la Kitchen ha empezado este nuevo proyecto en Serbia, en la zona fronteriza que se encuentra por un lado entre Serbia y Rumanía y por el otro entre Serbia y Hungría. Lo que está a la base del nuevo proyecto es el reconocimiento de un cambio en la ruta de las personas en tránsito. Antes de julio de 2015, la frontera entre Serbia y Hungría estaba abierta y muchísimas personas pasaban por allí. Después de este momento, lo que separa las dos naciones es una cerca de alambre de púa, larga 153 kilómetros. Con la militarización de esa frontera, las personas en movimiento se habían ido a otros lugares, pero en los últimos años mucha gente está nuevamente intentando esta ruta. Un número muy largo de gente llega cada día en esta zona fronteriza y se queda en campamentos informales, squats, campos formales. El aumento del número de las personas que transitan por aquí ha provocado una escalada de violencia por parte de la policía. Justo el 29 de abril fuimos testigos de una larga operación de expulsión arbitraria por parte de la policía serbia. En una sola mañana fueron expulsados casi 500 personas que se quedaban en diferentes sitios.
Según nos contaron las personas en tránsito que sufrieron este abuso, la intervención de la policía fue en diversas formas violentas, con destrucción de tiendas de campaña y artículos personales, si considerara el tránsito forzoso al campo de Preševo. Este campo se encuentra en el sur de la Serbia, a la frontera con la Macedonia del Norte, casi 600 kilómetros lejos del sitio donde se quedaban las personas en tránsito. Superpoblación y condiciones higiénicas pésimas caracterizan este lugar. Claramente no es la primera vez que operaciones largas como esta fueron realizadas por parte de la policía serbia, y la normalización de la violencia por parte de los que la subieron es la manifestación clara de la gravedad de la situación. Por nuestra parte, seguimos hablando con las personas en tránsito que fueron expulsadas y que ahora están al confine con la Macedonia. Y lo que estamos escuchando de ellos es que están regresando o que regresarán. La violencia, alguna vez, es una fuerza débil. Seguimos siempre de la parte de las personas, desobedeciendo las injusticias y denunciando a los reprimidos. Hola, soy Emily y desde Patras vengo a contaros sobre una de las muchas tareas de las que nos ocupamos como voluntarias. Justo esta semana nos hemos desplazado hasta Corintos, una ciudad a tan solo 1 hora y media de nuestra base. Ahí, el equipo de Basilica Moon nos estaba esperando en su gran almacén, donde hemos ido a recoger muchas cajas llenas de ropa y material de higiene que al final del día hemos podido descargar en nuestro almacén en Patras. Estar en coordinación con las voluntarias de Basilica Moon nos ayuda a tener el espacio suficiente para guardar todo el material necesario que cada día distribuimos a las personas en movimiento de los squads aquí en Patras. Cuando ya habíamos cargado todo el material en las furgonetas, el equipo de Basilica Moon nos invitó a pasar al local en el centro de la ciudad de Corintos, donde desarrollan todo tipo de actividades con las personas en movimiento que residen en el campo de refugiados próximo. Desde clases de cocina, de idiomas o de deporte, hasta hacer pequeñas compras de comida en el supermercado del local o acudir a citas médicas. Aparte de Basilica Moon, este espacio es compartido con otras organizaciones, como son Aleteia, MVI, Medical Volunteers International y One Bridge to Idomeni. Fue todo un placer pasar el día con el equipo de Basilica Moon y aprender un poquito más sobre la situación de las cerca de 600 personas que residen actualmente en el campo de refugiados de Corintos. Girapsies anuncia la entrada de su local, que literalmente significa apretones de manos en griego. Y con eso nos quedamos. Que el apoyo y la cercanía nunca falten y que los saludos y el agradecernos siempre estén ahí. Hola a todas, os habla Elena desde Melilla. La situación actual en las calles de la ciudad es tranquila. Se ven pocos chicos en situación de calle y los pocos que hay se las arreglan para vivir en chabolas y espacios ocupados. La mayoría han estado saliendo para la península, con las solicitudes de asilo admitidas a trámite. Sin embargo, esta semana se han empezado a constatar coacciones en la libertad de movimiento, obstaculizando dichas salidas. Pensamos que esto es debido a la futura apertura de las fronteras terrestres entre España y Marruecos. Se rumorea que entre el domingo 1 de mayo y el lunes 2, después de 2 años cerrada, se reabra la conexión terrestre entre los dos países. Esta mañana, de hecho, hemos sido testigos de los últimos toques de pintura en las cabinas de los sitios fronterizos. Además, en la ruta diaria por la ciudad hemos podido ver cómo se están colocando los últimos trozos de piezas con peines invertidos en la valla del lado marroquí. Los jóvenes que entraron en los últimos saltos de marzo y a quienes se les aplicó el procedimiento acelerado de asilo ya han empezado a ser derivados hacia los recursos de acogida en Península. Esta noche se produce la segunda salida con un grupo de 25 personas. Para despedirnos, recordamos que nos encontramos en la última semana de Ramadán y que todos los días hemos estado compartiendo el iftar con los jóvenes en situación de calle que acompañamos. También, para Leit, prepararemos una comida colectiva para compartir juntos la celebración del fin de Ramadán. Muchas gracias y un saludo, compañeras.